que me acordé con esto que me llegó el aviso por la otra pantalla. Me habían dicho y no importa. Esto es justo la primera parte de materia, así que ahí comienzo con la grabación. Voy a anotar acá, grabar. Ok, el problema de optimización, definamos qué es lo que es un problema de optimización. Como formalmente un problema de optimización no necesariamente en sus inicios tenía el funcional de máximo o mínimo y, y no estaba formalizado el esquema que ustedes ya conocen, que es de min-max de una función sujeto a algún set de restricciones. Eso no existía hace 100 años, sino que antes de eso estaba de la forma que ustedes lo ven acá. Había una función que ustedes sabían que, como todas las funciones, hacen una transformación de un determinado dominio. En particular, nosotros no nos vamos a salir de espacios vectoriales normados, pero vamos a hablar principalmente de R o de Z, generalmente Rn más y Zn más, generalmente. ¿Ok? Y esa función que lleva un vector en Rn o en Zn lo lleva a un valor real, evaluada real, y esa le vamos a llamar la función objetivo. Y esta función objetivo, en estricto rigor, lo que uno anda buscando es un valor, es alguno de los valores para los cuales uno se asegure que para todo el dominio, para este valor, ese valor es más grande que todos los otros valores, si es que fuere máximo, digamos, si es que estuviéramos buscando el máximo. Entonces, esto que no tiene ninguna estructura en términos de máximo, sujeto a, y que tampoco me dice ninguna forma, no me da ninguna pista de cómo poder encontrar este máximo. Entonces, eran las primeras formas, voy a aceptar una persona acá que me está a admitir, es la primera forma y la forma más básica de lo que es un problema de optimización. Ese dominio es un conjunto, por el momento es un conjunto que no difiere, seguramente como les puse acá, va a ser Rn, va a ser Zn, pero no he puesto restricciones en la forma habitual. Después de eso, aparece la notación habitual. Y a esos son los problemas de programación matemática, donde la notación habitual, la función objetivo permanece, el f de x, que es la función objetivo, sigue siendo expresado de la misma manera, pero ahora lo que cambia es que el dominio D ya no es un conjunto, sino que ahora sigue siendo un conjunto, pero ese conjunto ahora está definido en forma implícita. ¿Y cómo se define en forma implícita? Se define a través de la intersección de muchas restricciones que las vamos a representar en este caso como un conjunto de funciones, que son m funciones, que son menor o iguales que 0, y la intersección de esas funciones va a conformar el dominio. Por eso que digo que se define de forma implícita a través del dominio, a través de las funciones G. Y esto que nosotros, cada una de estas funciones G también es una función que transforma generalmente de Rn más, o también puede ser desde Z, si es que fuera un problema entero, pero vamos con lineal por el momento, pero pudiera ser Z también. Y también va a los reales. En general nos vamos a mover en los reales, así que no vamos con cosas tan teóricas en este curso. Y la forma en la cual se expresa, que ustedes ya la conocen muy bien, es que puede ser o un máximo o un mínimo, que se hace sobre la función objetivo. Algunas veces voy a poner sobre qué estoy optimizando cuando no sea obvio. Y el dominio ahora se escribe de esta manera, con el sujeto A, y lo escriben por extensión todas las restricciones, y marcan a dónde está inmersa la variable. Generalmente es un vector en n dimensiones positivo. Este es un problema de optimización, un problema de programación matemática. Esta es la forma clásica. Generalmente no vamos a... En general, cuando uno habla de problema de programación matemática, no sé si es cóncavo o convexo, son generales. G y F son funciones generales.
pudieran ser no convexas hasta ese punto. Pero en general me gustaría que fueran convexas. Entonces, recordemos qué es lo que es convexidad. Primero vamos con el concepto de un conjunto convexo. Y un conjunto convexo es un conjunto, como ustedes pueden ver en esta figura acá a la derecha. Un conjunto convexo es un conjunto tal que ustedes toman dos puntos dentro del conjunto, lanzan el segmento de recta que está entre los dos puntos y todo ese segmento está contenido dentro del conjunto. Cuando eso sucede, estamos en presencia de un conjunto convexo. Por supuesto, por eso que se forma por eso que tiene esa forma. Pero cuando eso no se cumple, cuando yo tomo dos puntos, como en el caso que está acá, que estoy marcando que el caso no convexo, como ese riñón que está ahí, yo puedo tomar algunos pares de puntos y van a cumplir, pero no todos. La idea es que todos, absolutamente todos, como en el caso de acá, como en el caso convexo, cumplan. Pero acá uno pudiera tomar dos puntos, como el caso de acá, el caso del A y el B, en el cual hay una parte, que estoy marcando acá en rojo, hay una parte que no está contenida dentro del conjunto. Cuando eso sucede, vamos a decir que es no convexo. ¿Ok? Vamos ahora a formularlo, a decirlo en términos matemáticos. Si es que eso es así, yo para construir el segmento, ¿qué data tengo yo? Tengo el punto A, el punto B, el punto A, el punto D, cualquiera, esto todo. Tengo la información de los dos puntos. Y si yo tengo los dos puntos, es decir, si yo conozco los dos puntos sobre los cuales están dentro del conjunto, que quiero ver si es que es convexo o no, yo para poder construir el segmento que está entre esos dos puntos, lo hago a través de un factor lambda que está entre 0 y 1, que me permita construir uno. En realidad, si es que yo recorro todos los valores de lambda, entre 0 y 1, voy a construir todos los valores de ese segmento, y a ese valor le voy a llamar z, que va a ser igual a la combinación convexa de lambda x1 más 1 menos lambda por i. Si es que para todos los x, d, x, y, para todos los x, y, como es el caso de acá, del caso convexo, como es este caso, se cumple que cualquier z, que sea una combinación convexa de esos dos puntos, esté en D, entonces el conjunto es convexo. En términos gráficos, ¿qué es lo que más me importa? Esto de acá. ¿Ya? Esos son conjuntos convexos. Si eso se cumple, entonces el conjunto cualquiera, el conjunto que esté definido, uno puede afirmar que es convexo. Vamos ahora con la definición de función convexa. La función, yo sé que esto lo manejan, por eso voy un poquito rápido por la definición. La función convexa es lo siguiente. Cuando una función es convexa, ustedes pueden hacer el trazo de la función, por ejemplo, ese trazo negro que está acá, que estoy marcando ahora con una flechita, es la función h de x, por ejemplo. Si es que yo tomo dos puntos de h de x, que pudieran ser x1 y x2, dos puntos dentro del espacio donde está definido h de x, que el espacio donde está definido es estos dos extremos que estoy marcando, que no les puse ni nombre, pero lo estoy marcando. Entre esos espacios, entre esos rangos de x está definido h de x. Si yo tomo cualquier par de puntos, digamos x1 y x2, que es lo marcado de remarcar en rojo, cuando yo hago el segmento de recta entre esos dos puntos, que ahora lo acabo de marcar en rojo, ese segmento de recta en rojo siempre está por sobre la función h, que es la que está en negrito y ahora con una línea punteada roja que marqué ahí. Cuando eso sucede, que el segmento en rojo esté por sobre la función siempre, para cualquier par de puntos, entonces la función es convexa. La evaluación de la función debe estar por debajo. Que fíjense, es justo lo que está escrito acá. En la última línea de la hoja que acabo de marcar con dos estrellitas. ¿Cómo uno puede construir el segmento de recta que está entre el x1 y x2?
Bueno, llamémosle X3, y es lo que está acá. Uno puede construir el segmento, cualquier punto que está aquí en esta línea roja, que está aquí, uno puede construirlo con un lambda entre 0 y 1, que pudiera ser, está en ese rango, y siempre puede construir cualquier punto X3 que esté ahí, cualquiera, a través de esa combinación. Si es que yo evalúo la función en ese punto X3, tal como está aquí, la función en ese punto X3, que acabo de marcarlo ahora en una X, este es el h de X3, lo escribí ahí. El h de X3 siempre está por debajo del segmento de recta entre esos dos puntos. ¿Ok? Entonces esa es la definición. Es para todo lambda, para algún lambda. Es para algún lambda, Juan Eduardo. Es para algún lambda. ¿Por qué es para algún lambda? Porque donde tú estás generalizando, donde estamos generalizando, es en el X2 y el X1. Entonces, si tú para encontrar algún punto del segmento de recta, va a ser un lambda particular, ¿ya? No necesariamente lo vas a recorrer todos para todos los segmentos de recta, o para todas las posibles combinaciones, pero el punto es, si quieres encontrar un punto en particular para ese X3, por ejemplo, que yo dibujé ahí, es un lambda particular, ¿ok? Ahora, ¿se debe dar para todos los que están en el segmento? Sí, pero cuando yo les dije X3 es igual a un punto, sí, me tengo que parar en uno, ¿vale? Vale, gracias. Después de eso, nota, es posible, bueno, ahí era una nota para ustedes que se los dejo porfa para que lo hagan si quieren, que es posible demostrar que si las funciones G son convexas, entonces uno puede demostrar que un dominio implícito de, tal como lo habíamos definido más arriba, también es convexo. Es aplicar simplemente la definición. Si pueden hacerlo súper, no es grave que no lo hagan, pero pueden ir soltando la mano con eso. Sigamos con las definiciones. Se me corre esta cuestión. Denme 2 segundos que le di muy fuerte ahí ahí sí, al scroll. Vamos a un problema de programación matemática convexo. La definición es súper simple. Un problema de programación matemática convexo es un problema de programación matemática donde tanto f de x como los g sub i, como todas las restricciones, son convexos. Entonces, si es que eso pasa, si es que ambas cosas son convexas, entonces uno está en presencia de un problema de programación matemática convexa. ¿Qué gracia tienen los problemas de programación matemática convexa? Que ya lo adelanto, pero es que cuando uno encuentra un mínimo, ese mínimo es global, ¿ok? Si uno se asegura que encuentra un mínimo, ese mínimo necesariamente un mínimo global, lo cual es maravilloso, y no siempre se cumple. O sea, cuando es convexo, por eso es rico, pero cuando es no convexo, esa cuestión es difícil de encontrar. Y lo bueno de eso es que cualquier método que te asegure una mejora paso a paso, necesariamente va a llegar en algún momento al óptimo. ¿Ok? Vamos ahora con la definición para poder hacer esta afirmación un poquito. Igual no lo voy a mostrar porque son como 3 clases de demostración y para qué, no tiene sentido. Vamos con la definición de qué es lo que es un máximo y un mínimo global en términos teóricos. Si uno tiene un dominio D y la función objetivo es f, uno está evaluando sobre f como es habitual, vamos a decir que x, que el valor en uno de los puntos del dominio va a ser un mínimo local, y vamos a usar el concepto, traten de acordarse de Tata Sánchez o del profe que le haya tocado en primer año, vamos a definir un mínimo local en una bola de radio. ¿Qué es una bola de radio? Es básicamente ponerse en un determinado punto y trazar un radio de epsilon en alguna dimensión, puede ser en n dimensiones, y ver que en torno a ese radio, eh, siempre la evaluación de este punto es la más chiquitita, ¿ya? Para todos los valores, siempre el X que está acá, el X que está acá, siempre su evaluación es la más chiquitita. Y si eso se cumple, entonces yo digo que en esa bola de radio es un mínimo, estoy hablando de mínimos ahora, pero puede ser
por supuesto cambian todo por máximo y el mayor el menor lo convierte en mayor y queda máximo, pero estamos hablando de mínimo local. Ahora, si es que eso no se cumple solo en la bola de radio, sino que se cumple para todo y en el dominio, entonces ese X, este X asterisco, es un mínimo global. ¿Ok? Aquí, en un curso teórico, en un curso que ustedes tomaren, por ejemplo, en un grado de magíster, en un grado en un nivel de doctorado no único, exclusivo para doctorado, uno entraría en una demostración acá que es muy extensa, eh, no está en el Gillier Lieberman, y para aquellos que tengan digamos, las ganas, yo se las puedo enviar, les mando alguna foto de algún libro, o les digo el libro donde está, lo puedo buscar, pero no es necesaria para el curso, pero sí es necesaria la explicación. Y quiero hacerles la siguiente explicación. Supongan ustedes que tienen una función. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Cuando veamos el simplex en un ratito más, hay una pregunta, ¿y cómo podemos ver esto en la práctica? Cuando veamos el simplex en un ratito más, les voy a mostrar que es único. ¿Ya? Ya viene, en esta misma clase. ¿Ok? En esta misma clase viene un ratito más. Cuando cuando tienen ustedes una función objetivo convexa, cuando tienen un dominio convexo, ustedes siempre pueden afirmar que en un problema de optimización existe un único óptimo. Vicente dice, no entiendo lo que es D. En la clase anterior, cuando hablábamos de D es el espacio de soluciones factibles, que era cuando tú planteas, por ejemplo, planteábamos en la clase pasada todas las restricciones y decíamos que algo pasó acá y planteábamos todo, ahí volvió. Ahí planteábamos todas las restricciones. Esa zona donde se puede mover el X se llama dominio. D es el dominio. ¿Ok? Entonces, D es el conjunto de todas las restricciones y la intersección de todas las restricciones. Y en este caso que está acá, lo escribimos de esa manera y lo habíamos definido un poquito más arriba. ¿Ok? Es el conjunto de soluciones factibles. El espacio de soluciones factibles. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Ok, vamos. Vamos ahora. Supongan que tenemos una función X, función objetivo X, y suponga que es una dimensión, para hacerlo simple. Y suponga que esta función es convexa, tal como dice ahí, suponga que esa función es convexa, y tenemos una sola dimensión, no nos vamos, no va a ser, pertenece a R más nomás, y de hecho, para hacerlo más simple todavía, en ese rango, o sea, no más, ¿ya? Hagamos el supuesto, hagamos el experimento mental ahora. Supongan que tenemos dos soluciones. Supongan que tenemos dos soluciones una se llama X1 y otra se llama X2, y ambas son óptimas. ¿Qué es lo que pasa por definición en una función que es convexa? Vamos un poquito para arriba. Vamos un poquito para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. En una función que es convexa, quiero el dibujito. En una función que es convexa, sabemos que el segmento de recta que pasa por sobre la función siempre está por sobre, siempre para todos los valores, es mayor que la función. Entonces, si volvemos acá, y nosotros asumiéramos que esos dos puntos X1 y X2 fueren mínimos, entonces lo que nos diría la convexidad, si F convexa, entonces implicaría que existe un punto entre medio, un X3, tal que, si X3 es igual a lambda X1 más 1 menos lambda X2, tal que el F de X3 es menor que el lambda
f de x1 más 1 menos lambda, ahí se me salió la pantalla, disculpen, x2. Pero implicaría que hay un punto aquí que es más chico, pero por definición nosotros estábamos asumiendo como supuesto inicial que x1 distinto de x2 y que eran mínimos. Ese era nuestro supuesto inicial. Entonces, si es que hago esos supuestos, llego a la siguiente conclusión de que existe un x3 que es más chiquitito, que su evaluación es más chiquitita, lo cual es un absurdo. ¿Ok? Ese razonamiento es el que lleva a concluir que x1, x2 y x3 son el mismo punto y que el único es el mínimo es un mínimo global. Esa demostración que es gigantesca y que no la voy a hacer ahora, es súper relevante porque nos permite desarrollar métodos de optimización como los que vamos a ver idealmente en esta clase, que es, por ejemplo, el simplex. Hay uno que se llama hay métodos de punto interior, hay métodos de frontera logarítmica, hay una variedad súper amplia de métodos, pero está el Newton, etcétera. Pero en la medida en la que yo, métodos de proyección de gradiente, muchos más, ya no sigo con esos ejemplos, que son muchos, cualquiera de esos métodos, si es que esto se cumple, si es que F y D son convexos, si es que el dominio, es que el conjunto de las restricciones, ese es el dominio, y la función objetivo son convexas, entonces existe un único óptimo. Y por eso puedo darme el gusto de diseñar métodos y saber que van a encontrar un único óptimo. Vamos a una definición clásica, la voy a pasar muy rapidito. Cuando una función es lineal, ustedes saben dos cosas respecto de una función lineal, que una constante sale fuera de la función, es alfa f de x, f de alfa x igual a alfa f de x, y cuando uno tiene un argumento sumado, también uno puede separar en la suma de los dos argumentos en forma separada la función. Lo más importante para mí en realidad es que ustedes pueden, cualquier función, si una función para ustedes es vectorial, por ejemplo, uno siempre puede escribir una función lineal como la sumatoria de coeficientes por por el correspondiente argumento. Eso para mí es fundamental y lo vamos a ocupar, es lo que vamos a ocupar en realidad para estos efectos. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, cuando estamos en presencia de un problema, cuando estamos en presencia de que tanto los G, que son el conjunto de restricciones, como F, que es la función objetivo, son funciones lineales, entonces el problema se llama problema de programación lineal. ¿Qué gracia tienen los problemas de programación lineal? Bueno, cumplen con los criterios, testéenlo ustedes mismos con las condiciones de arriba, cumplen con la convexidad, por ende tienen solución única, y hay métodos que ustedes ya los conocen, el simplex, que es sobre lo que vamos ahora, que permiten encontrar un único óptimo. Y ahora, ¿quién me había hecho la pregunta? ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Ahora vamos a ver toda la intuición económica a través del simplex. Simplex, ya lo conocen, pero lo que quiero que veamos ahora es la intuición económica del simplex. El simplex se aplica sobre problemas de optimización que son lineales, pero no solo lineales, sino que además de ser lineales, están escritos en lo que vamos a llamar forma estándar y matricial. Pero para entender forma estándar y canónica, pero para entender la forma estándar y canónica debemos entender también que una función lineal puede ser escrita como la suma de sus coeficientes, tanto el f como la suma de sus coeficientes, o la suma del argumento por unos coeficientes, también en los g. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo escribo de esa manera, que es algo que ustedes ya conocen, existen dos formas de representarlo, a punta de sumatorias o a punta de matrices. A veces voy a ocupar a punta de sumatoria cuando sea en detalle, sobre todo en el capítulo de cadena de suministro, pero en general me voy a inclinar por la notación matricial, ¿ok? Que es la que acabo de marcar acá. Y son lo mismo, ¿ya? En general también voy a asumir que los dominios son los que estoy marcando ahí,
que C es de la misma dimensión de X, que A es de M filas, N columnas, y que B tiene M filas. ¿Ok? Esta es la notación más clásica que voy a anotar, pero dentro de esas dos formas, las dos formas en las cuales nos va a permitir abordar el simplex es poniéndolo en lo que les voy a llamar la forma estándar. Y la forma estándar es esta que acabo de marcar acá abajo, en la cual yo voy a tener un mínimo o un máximo, supongamos mínimo, dado que ahí está escrito como mínimo, pero eso es mínimo o máximo, en el cual yo voy a tener las restricciones con signo de igualdad y voy a siempre tener que el dominio, el vector de dominio va a ser el X, digamos, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso es súper relevante porque no siempre después que uno modela, uno llega a esa estructura. Eso ustedes lo saben, porque a veces que la capacidad sea menor o igual que algo, que hay algunas variables que pudieran ser negativas, pero recuerden, por favor, que uno siempre puede escribir una variable negativa como, o irrestricta, digamos, como la suma de dos variables positivas. Acuérdense de esa condición. De tal manera tanto que el X más como el X menos, como lo acabo de marcar ahí, sean positivos. Eso siempre se puede hacer. Y también, cuando eventualmente ustedes estén en presencia de un mayor que o de un menor que, ustedes también pueden hacer uso de las variables de holgura para poder llevarlo a una igualdad. Y las variables de holgura son variables que son auxiliares para su desarrollo, que, que no tienen costo, que uno las tiene que modelar sin costo y sin beneficio, y que se agregan a cada una de las restricciones a modo de llegar a la igualdad, ya sea restando o sumando. Y hay otra forma, que es la forma canónica, que es previa incluso a la forma estándar, que son las dos que estoy marcando acá, que nos sirven mucho que también la voy a ocupar en el simplex, pero sirve mucho como para la construcción de duales, que los duales tengan en general sus variables, la variable dual y las primales ambas sean positivas. Esto es una nomenclatura, esto es una convención, que existe la forma canónica del máximo y la forma canónica del mínimo, en la cual uno habla de maximizar una función objetivo, C por X, pero cuando habla de maximizar, usa para las restricciones ocupa menores o iguales. Eso implica que las variables duales son positivas. Y acá es lo mismo, si uno se va, en el caso del mínimo, ocupa una forma canónica del mínimo, cuando uno minimiza los costos, uno obliga a que sea mayor, ese obligar a que sea mayor que, también implica que tengo unas duales positivas, ¿ok? Entonces, estas tres formas, ténganlas en mente, porque sobre todo la estándar, porque con la forma estándar y con los entendimientos de acá, es como vamos a desarrollar el simplex, ¿ok? Aquí les había puesto el comentario respecto de la holgura que ya les había dicho arriba. Entonces, conclusión, siempre, a pesar de que yo haya hecho un modelo en que haya variables irrestrictas, que haya algunas restricciones de menor o mayor igual, otras de igualdad, siempre yo puedo construir un modelo de tal forma de dejarlo en forma canónica o en forma estándar. Siempre. ¿Ok? Vamos ahora. Espérenme un cachito aquí. Aquí sí. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, así que lo voy a pasar súper rápido. Ya lo vimos, y a los que porfa tengan dudas les pido en esta parte, vayan a la clase anterior, que está incluso colgada en el YouTube, en video, grabada, donde vimos toda la intuición geométrica. Pero recuerden, la solución de un problema de programación lineal nunca va a estar en el interior del dominio, nunca va a estar adentro, porque siempre pudiera quedar un espacio para mejorar. Ese espacio para mejorar siempre te va a llevar a un borde. Es más, no solo va a estar en el borde, sino que va a estar en un vértice. El único caso en el cual pudiera no estar en un vértice es en el cual el gradiente pudiera ser paralelo a alguna de las restricciones, y cuando llegue a topar al borde,
una de las caras del poliedro se convierta completa en la solución, y eso se llama, bueno, se llama tener múltiples soluciones. Pero es un caso muy particular, y lo vamos a mencionar simplemente, pero no nos vamos a desangrar en minutos y minutos tratando de explicar un caso que se da rara vez. ¿Ok? Entonces, ¿existen las múltiples soluciones? Sí, pero se da rara vez. Y en general, y para este curso siempre, a menos que se lo explique después más adelante cuando veamos redes, pero en esta parte del curso siempre va a estar en un vértice. ¿Ok? Después de eso, eso ya lo dije, la forma estándar siempre es posible identificar, ya lo habíamos dicho, pero lo voy a repetir, lo habíamos dicho en la clase anterior, pero en una forma, cuando yo tengo el problema escrito en forma estándar, yo siempre voy a poder, por fuerza bruta, encontrar el óptimo. ¿Cómo? Le encuentro todos los vértices, a cada uno de los vértices le evalúo la función objetivo, y después de entre todos los vértices saco el más chico o el más grande, dependiendo si es máximo o mínimo. Ahora, eso es practicable para una figurita como la que vimos en la clase pasada, donde eran, no sé, aproximados como 5 vértices, 6 vértices. Pero cuando están en presencia de un problema de planificación minera, de contratos, de logísticos, de una empresa de minería, como el que les puse en la introducción del curso, en la motivación del curso, ustedes se van a dar cuenta que en realidad eso es imposible porque hay cientos de miles de vértices. Entonces, ya tan solo encontrar esos cientos de miles de vértices es impracticable. En efecto, hay problemas tan grandes como problemas, a veces problemas de los problemas eléctricos, los problemas de planificación minera, problemas de fijación de precios en el retail, donde ya los productos existen cientos de miles de SKU, de tipos de productos, y te piden agrupar los productos en paquetes o bundles, bundling de agrupamiento, y las combinaciones de posibles bundles son súper amplias. De hecho, son infinitas casi, es una combinatoria gigantesca. Entonces, encontrar los vértices de un problema de optimización de esos simplemente está fuera del alcance matemático de cualquier computador, incluso en la actualidad. ¿Ok? Entonces, necesariamente tenemos que optar por problemas, por métodos que nos permitan encontrar estos vértices. No es por gusto, no es porque, ¿por qué no lo hace? No, para eso están los métodos, porque no se puede simplemente entrar, y solucionar el problema así a fuerza bruta. ¿Okay? Entonces vamos a desarrollar un método que es el simplex, que ustedes ya conocen, y les quiero transmitir lo siguiente. Hay métodos mejores que el simplex. Justamente aquí, en este punto, cuando yo digo esto en la clase, algunos me dicen, entonces, ¿para qué lo vamos a ver si hay métodos mejores? ¿Saben por qué lo vamos a ver? Y se lo sigo, lo mismo les digo ahora, porque el simplex tiene una interpretación económica que ya empezamos, que ya vimos su base, ya vimos el Excel, ya saben hacer un software en Excel, y ya saben leerla, pero quiero que hagamos el desarrollo de la misma para que entiendan la base de dónde viene, pero el simplex tiene una interpretación económica súper potente que permite entender de dónde vienen los conceptos de costo reducido, de las variables duales, costos marginales, eh, de, de cómo uno puede hacer transacciones con un dual, de cómo funciona la lógica del método en sí. Es importante conocer este método por lo que transfiere en términos económicos, y por lo mismo me voy a enfocar más que en que ustedes, no es que vayamos a hacer eh, alguna iteración de Gauss-Seidel para invertir a mano una matriz, no, eso no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que ustedes, junto con la clase anterior de interpretación geométrica, junto con la ayudantía donde aprendieron a hacer el solver de Excel, utilizando Simplex LP de Excel, junto con esta clase donde van a saber las bases en ecuaciones de lo que estamos haciendo, ustedes sean después, cuando hagan un problema, no solo el que les voy a hacer de evaluación, sino que después en el trabajo, ustedes hagan un problema, sepan interpretar económicamente qué es lo que están haciendo, sepan responderle las preguntas al gerente o a ustedes mismos si están ahí, de cuánto estarían dispuestos a pagar por una hombre extra, cuánto estarían dispuestos a pagar como máximo por una ampliación de capacidad de la bodega, o en cuánto estarían dispuestos a ofrecer, arrendar un espacio en bodega.
Todas esas preguntas se pueden resolver y se pueden analizar a través del simplex. Sigamos. Para el simplex vamos a necesitar un problema en forma estándar. Y el problema de forma estándar lo vamos a hacer con el mínimo. No me acuerdo si en el apunte en PDF, en el látex está hecho con máximo o mínimo, pero si está con máximo queda más completo. Y lo otro que me voy a saltar es que, por si me preguntan, a veces no me preguntan, pero por si me preguntaran, es que voy a asumir que conozco lo que le voy a llamar solución básica factible inicial, que una solución básica factible inicial, y que le voy a decir SBF, a veces si ven esa sigla, a eso me refiero, que voy a suponer que conozco una solución de este problema en forma estándar, que conozco una. Alguno me podría decir, pero profe, no sé cómo, no sabemos de dónde va a salir. Para efectos de este curso, yo les voy a decir como que cayó del cielo. Sé que es mentira, y ustedes saben que es mentira porque existe el concepto de fase 1. Y la fase 1 es difícil de explicar al inicio de la explicación del simplex, porque para hacer una fase 1 hay que saber simplex, ¿ya? Pero como yo sé que ustedes ya conocen este concepto, es básicamente aplicar simplex sobre un problema en el que tiene unas características particulares que uno solo quiere minimizar la infactibilidad, que lo hace a través de incluir variables de holgura, digamos. Y cuando eso sucede, cuando ustedes encuentran esa fase 1, uno pudiera asumir que uno siempre a partir de fase 1 puede encontrar una solución básica factible inicial, una SBF. Entonces yo, para efectos de este curso, voy a asumir que conozco una solución inicial, y a eso me refiero con solución básica factible. ¿Ok? Entonces vamos a asumir eso. Y lo otro que también ustedes saben qué es lo que es fase 1 y de qué se trata. Por ende voy a pasar rápido por eso sin explicarlo más allá. Si necesitan saberlo, por favor. Albázara, al apunte en PDF también, ahí está hecho. Sobre todo para redes, está hecho en detalle, para el simplex en redes. Pero no es tópico, no es algo que a mí me mate ahora porque no va a ser el foco de la... Siempre lo pueden encontrar, con Excel lo encuentran rapidito, de hecho ni siquiera es necesario. Pero vamos ahora, supongamos que tenemos una solución básica factible. Lo relevante de esa solución básica factible inicial es que generalmente no va a ser la optimal. Sería súper entretenido encontrar una solución básica factible, y esa solución básica factible que fuera al tiro con fase 1 fuera al tiro el óptimo, sería maravilloso, y eso no pasa nunca, ¿ya? Entonces, digo, no necesariamente optimal, en realidad casi nunca va a ser el óptimo, y me gustaría que desarrolláramos lo siguiente. Supongamos que esa solución básica factible inicial va a ser uno de los vértices, ya les dije, vamos a encontrar un vértice, ese vértice no es el óptimo, pero vamos a hacer una división entre lo que está siendo distinto de cero en el vértice, ¿ok? Que sería esta parte de acá, que es la base. Y esto que está acá, que le puse XR, se me borró, creo. Voy a borrar todo. Por alguna razón se me borró. Esto que está acá, que no es base, que es, a veces, no estoy seguro, chicos, pero entiendo que Claudio Telja y Miguel Carrasco pudieran llamarle XN. A veces, yo le llamo XR, pero es lo mismo que XN. Ahí alguien me confirma si es XR o XN, pero es para que no se confundan. Es lo que ellos pudieran llamarle de esa manera. Pero es básicamente uno separa el vector, si fuera x1, x2, x3, x4 y la base fuera x1, x2, uno diría x1 y x2 es el vector de la base, y todos los otros son no básicos, son el xr, el x3, x4, x5 serían xr. ¿Okay? Uno separa, uno puede hacer esa separación, y eso también te permite separar todo el conjunto, todos los parámetros del problema lineal, tal cual lo hiciste con la variable. Es decir, uno puede tener los coeficientes que afectan un reordenamiento de los índices,
Uno puede tener todos los coeficientes de la base que afectan a las variables básicas, los coeficientes de costos que afectan a las variables no básicas. También uno puede separar las columnas de lo que son de los coeficientes básicos de los del resto. Y luego de eso, uno puede plantear el problema de optimización, como lo dejé ahí, considerando esta reorganización. Es decir, todo lo que está en la base, o es el vértice, y todo lo que está en el resto, que no está en la base. ¿Ok? Todo lo que está en la base, y todo lo que no está en la base, que son el resto. ¿Ok? Con esta separación, uno puede identificar entonces lo fundamental de este problema. Uno puede identificar un pedacito de la matriz A, que es este pedacito que está acá de la matriz A, este pedacito que está acá, que le llame B, que es la base del problema, que es una matriz cuadrada. Y que esa matriz cuadrada justamente representa el sistema de ecuaciones, cuando yo hago el B por XB igual a B, representa el sistema de ecuaciones que resuelve el problema no es el óptimo, pero en ese vértice. Es decir, XB, como la base es cuadrada y además tiene columnas linealmente independientes, yo puedo encontrarle un inverso a ese B y puedo encontrar que ese XB es igual a B barra, que es algo que ustedes ya conocen desde Introducción a la Optimización. Cuando uno hace eso, ¿cuál es el supuesto que hay detrás? ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que XR es igual a 0. Es decir, anulo todas las variables que no están en la base, y eso me permite llevar esa ecuación a esto. Ese es el supuesto que uno hace y se olvida de todo lo demás y dice, bueno, ese es el vértice. Pero me gustaría hacer algo ahora de modo de poder explicar, no en la forma clásica de los libros, sino que desde el punto de vista económico, que este es un problema para mí para poder explicar la parte económica del simplex. Justamente lo que quiero saber ahora es, miran, ¿sabes qué? No sé si es que este vértice definido por esta base, no sé si ese XB es el óptimo. ¿Ok? No lo sé, simplemente no sé. Y no tengo, hasta este punto, no tengo ningún método, ninguno, para poder encontrar el óptimo, pero sé que ese es una solución básica factible, que es un vértice. No sé si es óptimo siquiera, no sé nada, pero me gustaría saber de alguna manera si es que puedo mejorar esa solución. Y una de las formas en las cuales uno puede resolver esa pregunta es a través de levantar. Es decir, cuando digo levantar es no considerar más, de ignorar ese supuesto. Este supuesto que está acá, que estoy marcando en estrella, es súper fuerte. Levantemos ese supuesto, chiquillos. Votemos ese supuesto. Votemos ese supuesto por un ratito y digamos, ¿qué pasaría si XR no fuera nulo? ¿Qué pasaría si XR no fuera nulo? Y ¿cuál sería el efecto de que si XR no fuera nulo, cómo incidiría XR en mi plata, en mi función objetivo? ¿Sería bueno o malo para mi función objetivo que XR dejara de ser 0? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Y sigamos. Bueno, ahí obviamente estoy escribiendo en palabras lo que les acabo de explicar, pero mucho más sucinto. Pero la idea de fondo entonces va a ser, levanto el supuesto, me saco encima el supuesto que XR igual a 0, asumo que XR pudiera ser mayor que 0. ¿Y dónde lo hago? Lo hago en la ecuación de restricciones, la cual escribí aquí. Y en la ecuación de restricciones, si yo dejo de considerar el supuesto de que XR vale 0, ahora en ese término que antes me aparecía el B barra que estoy marcando ahí, ahora yo puedo escribir el X de la base del vértice, pero ahora en función del XR, porque el XR está dejando de ser 0. Felipe Román dice, profe, esto último que dijo, ¿no se puede asociar con branch and bound?
Todavía no, todavía no. Branch and Bound comparte los mismos principios, pero a diferencia del simplex, que es Branch and Bound puede utilizar simplex dentro de su método para solucionar cuando está cerca de los vértices, pero en la práctica Branch and Bound es para programación entera, ¿ok? Y esto que está acá no es programación entera. Esto, el XR, el XB, el X completo que pertenece a RN positivo es continuo, ¿ya? Entonces no tiene relación todavía. ¿Ya? Pero no importa si está bien, preguntar nomás, no hay problema. Lo vamos a ver más adelante. Ojo que el branch and bound pudiera hacer un simplex en cada punto, pero pudiera hacer cualquier otro método, ¿ya? El branch and bound tiene ese filosofía de acotar, ramificar y acotar, pero dentro de esa ramificación, cuando trata de encontrar un óptimo, puede usar pudiera eventualmente usar otro método, no necesariamente simplex. Ojo con eso, ¿ya? Vamos, sigamos. Entonces, cuando uno hace esta separación, que está acá, dice, ok, ahora XB, perdón, X base, el vértice no va a ser necesariamente, no va a ser solo igual a B barra, que es B a la menos 1 por B, sino que va a tener un término adicional, que es este término de acá, y ese término de allí depende de la variable no básica. Juan José dice, profe, no entiendo a qué agente económico podría ser XR o qué papel cumple. No tenemos ningún dual todavía, Juan José. Aquí no hay, el único agente es el primal todavía, y XR no es ningún agente, sino que es un conjunto de variables. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en un sistema de ecuaciones, no todas las variables van a participar en un vértice. En los ejemplos chiquititos sí, participa X1 y X2 y participan todas las variables, pero en efecto, una forma de entenderlo es la variable de holgura de cada restricción. Pero ni siquiera he explicado todavía el teorema de holgura complementaria, por eso no lo había usado. Pero si lo que dice Hernán ahí respondiendo está bien, ¿ya? Pero sin hacer uso de algo que todavía no hemos visto, son aquellas variables que no forman parte, de las restricciones activas del vértice, ¿ya? Y que, como dice Hernán, completan las ecuaciones, pero las completan con holgura, ¿ya? Ok. Después de eso, sigamos. ¿Qué pasa si uno toma esa expresión que está ahí, que es el b a la menos 1, esta expresión que está acá, el xb escrito como función de xr, y lo reemplaza? Porque es justamente lo que queremos hacer. Queremos levantar el supuesto de que xr sea nulo. XR va a ser positivo, por ende, porque por definición dijimos que era un problema estándar, y por ende, si ya no es cero, debe ser necesariamente mayor estricto que cero. ¿Y qué pasaría si es que el XR a ser mayor estricto que cero? ¿Cuál sería su efecto dentro de la función objetivo? Pero como pudimos escribir la función objetivo en función de XR, porque se lo acaban de calcular aquí arriba, en 2 estrellas, uno puede escribir el término completo en función, lo que está acá, uno lo puede escribir en función de solamente el XR. ¿Ok? Y acá podemos hacer una pregunta. Si Z se puede escribir algebraicamente de esta manera que está acá, este término que está acá, fíjense que es una constante. Es el costo de las variables básicas, el vector de coeficientes de costo de las variables básicas, y B barra es B a la menos 1 por B, que es una constante. Era la matriz por el lado derecho de las restricciones, que es una constante. Entonces, si es que yo quisiera ver las variaciones de la función objetivo Z, este término que está acá, que sea la CB traspuesto por B barra, no produce ningún efecto porque es una constante. Pero el término que sí nos va a meter ruido, sí nos va a meter alguna distorsión, es el término que está acá, que es aquel que está afectado por la variable no básica, la del XR, que ahora, por definición, dijimos que dejara de ser cero. Entonces, si deja de ser cero,
como es positivo por definición, necesariamente va a crecer o pudiera crecer. Y la pregunta es, ¿estoy minimizando o estoy maximizando? Estoy minimizando, quiero que Z sea mínimo, quiero que Z sea pequeño. Entonces, ¿qué es lo que me conviene cuando el XR crece? Me conviene que el coeficiente que acompaña al XR, que es este coeficiente que está acá, sea negativo, porque si el XR se hace positivo, al multiplicarlo por este coeficiente, que se llama costo reducido, tal como dice ahí, si este coeficiente costo reducido es negativo, cuando XR crece, entonces todo el término de costo reducido por XR crece en un valor negativo, y al crecer en un valor negativo hace más pequeña la función objetivo. Y cuando la hace más pequeña, me gusta, porque estoy minimizando. ¿Ok? Eso es súper y es crucial para entender el método del simplex en general, pero toda la lógica económica que hay acá detrás. Ese CR barra, que le vamos a llamar costo reducido, que es el coeficiente que acompaña a la variable que no es básica, que eventualmente pudiera crecer y dejar de ser básica, dejar de ser no básica, el XR, me va a indicar si es que estoy o no en el óptimo. ¿Por qué? Porque imagínense que todos los siempre estamos en un problema de minimización, no se olviden. Imagínense que todos los coeficientes fueran positivos. Si todos los coeficientes CR, costos reducidos, todos los costos reducidos fueran positivos, entonces, si es que alguna, cualquiera de las variables no básicas dejara de ser nula y empezara a crecer, necesariamente CR por XR, que sería esto de acá, CR por XR, empezaría a sumar un valor positivo a la función objetivo, pero como estoy minimizando, no me conviene. Entonces, esto que está acá es la condición de óptimo. Si es que en un problema de mínimo, todos los costos reducidos son positivos, entonces estoy necesariamente en un vértice que no puede ser mejorado. No puedo tener una mejor solución, porque cualquier cosa que yo haga con las variables no básicas, esta cuestión va a crecer. ¿Ok? Y después de eso, y después de eso, dame 2 segundos. Y después de eso, uno puede empezar a hacerse la pregunta hacia el otro lado. Si ¿qué pasaría si alguno de estos coeficientes fuera negativo? ¿Pudiera ser 1? ¿O pudieran ser más de 1? Pero si no fuera negativo, eso implicaría, por ende, de que existe una forma de poder mejorar el vértice actual. Y ahí nos asaltan más preguntas. Y esas preguntas son, bueno, ya sé cómo testear si el vértice actual de la base es óptimo o no, si todos los costos reducidos son positivos. No puedo mejorar, entonces es óptimo. Pero eso es lo más fácil. Y es la primera parte del simplex. Pero ¿qué pasaría ahora si alguno de los costos reducidos no lo fuera? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a dejar para la otra parte de la clase. Hagamos ahora un break. Vamos a hacer un break de unos 10 minutos con 5 de holgura. Voy a admitir, vamos a hacer un break y corto ahora el audio, corto también la grabación y comenzamos en unos 10, 15 minutitos más. ¿Ok? Entonces nos vamos con un break. 10, 15 minutos. Estimados, buenas, ya estamos de vuelta. Porfa, alguno, lo de siempre, si me confirman pantalla y audio, que esté ok, por favor. Súper, súper, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Continuemos con la descripción.
que estábamos haciendo antes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este punto es levantamos el supuesto respecto de que una variable no básica se anula en un determinado vértice, en una solución factible inicial. Y al levantar ese supuesto, queremos ver cuál es el efecto de que esa variable empiece a crecer y ser cada vez más positiva dentro de la función objetivo. Y nos dimos cuenta que al despejar desde el conjunto de restricciones el resultado de las variables que son básicas, dependiendo de la variable no básica, al despejarlo y reemplazarlo dentro de la función objetivo, uno puede, a través de lo que definimos como costo reducido, que está acá, uno puede definir si es que el vértice en el que está actualmente es o no optimal. ¿Cómo se hace? Si es que estoy en un problema de mínimo y yo quiero que por ende ese valor de z sea lo más pequeño posible, eventualmente negativo, lo más negativo posible, eventual pudiera ser negativo también, pero sea lo más chico posible. Cuando eso sucede, entonces yo puedo decir la única forma de poder hacer decrecer z, dado que el xr es positivo por definición, xr, que está acá, ese xr es mayor que 0 por definición ahora, porque levanté el supuesto de que era nulo y lo único que puede hacer es crecer. Entonces la única forma de que todo ese término que es cr por xr me contribuya a achicar z es que el cr sea negativo. ¿Okay? La única forma es que el cr sea negativo. Entonces, si es que el cr, el costo reducido, es negativo para para todas las variables que no están en la base, que están en el resto, entonces eso implica que cualquiera de las variables que esté en el resto, que crezca, me va a inducir una, una disminución en la función objetivo. Y eso es bueno. ¿Ok? Para el otro lado, si es que todos los C sub R fueren positivos, si es que los C sub R fueren positivos, entonces que alguna crezca, ninguna me conviene, porque al crecer me van a hacer que suba la función objetivo, y como la función objetivo es de minimización, entonces no me gusta. ¿Ok? Hay una pregunta. Profe, ¿en qué parte están las restricciones que impiden que CR sea infinito negativo? El CR infinito negativo. No hay restricciones, no tengo restricciones sobre el CR. El CR es una constante. Los costos reducidos son una constante. Fíjate que están compuestos por el costo de las variables no básicas, que son coeficientes, están compuestos por el C sub B, que son el costo de las variables básicas, y está compuesto por Y, que es B a la menos 1 por R, y B a la menos 1 es la base y R es el resto. Entonces, todo ese conjunto es una constante. ¿Ok? Entonces, lo que, lo que eventualmente pudieras estarte refiriendo es que pudiera pasar que se acote que la función objetivo fuere no acotada, ¿ya? Y para que la función objetivo fuera no acotada, necesariamente pudiera no tener límite en alguno de sus facetas o lados del poliedro de restricciones. Y cuando no tiene algún límite en alguno de sus casos que vaya en el sentido del crecimiento, de la mejora del gradiente de la función objetivo, ese tipo de problemas al cual te estás refiriendo, al parecer, por inferencia, se llaman problemas que son no acotados, unbounded. ¿Okay? Ese es un caso particular, tal cual como lo es el tener múltiples soluciones, pero no existe como lo planteas ahí, una restricción que impida. No estoy haciendo restricciones sobre el C sub R. ¿Ok? No se hacen restricciones sobre eso, sino que simplemente es una constante. Después de eso, entonces, déjenme mirar si lo escribí acá o les dije que lo miraran más arriba. Entonces, no, si lo escribí, así que perfecto, podemos seguir haciendo el recorrido. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ahora sí, los costos reducidos, ¿para qué sirven? ¿En qué aportan? Bueno, lo que dicen es que me indican si una variable no básica
o que está en el resto, aporta o no en la función objetivo, habiendo hecho el supuesto que dije recién. Supongamos que el XR es mayor que cero. Supongamos que el XR es mayor que cero. Entonces, si el XR es mayor que cero, el C sub R, el costo reducido, me va a indicar si me conviene o no que esa variable no básica sea efectivamente aporte a que minimice el Z o no. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el efecto de que XR sea positivo? Lo dice justamente el costo reducido y es lo que está acá. El costo reducido, entonces, como les dije, es clave, ya lo dije, pero estoy recorriendo la punta nomás, es clave para saber si estoy o no en el óptimo. Cuando todos los costos reducidos son positivos en un problema de minimización, entonces necesariamente a cualquiera de las XR que sea positivo me implica aportar con un pedacito positivo dentro de la función objetivo. Como estoy minimizando, eso no me gusta. ¿Ok? Entonces, eso es justo lo que voy a anotar aquí y estoy marcando ahora. ¿Ok? Nuestro PPL es de minimización, Leo. Entonces, mientras menor es Z, más me gusta, más me conviene. C sub R es un vector. Ojo con eso. C sub R, los costos reducidos, es un vector. C sub R barra vector. Entonces, existen muchos de sus elementos, que le vamos a llamar los C sub RJ, que son justamente los coeficientes de costos de las variables no básicas. Y yo me puedo preguntar ahora, uno a uno con ellos, si es que hay algunos que son, si es que son mayores que cero, todos son mayores que cero, o si hay algunos que son menores que cero. Pero para cada uno de ellos puedo hacer la pregunta, que son estos casos que están acá, que son lo que estaba explicando arriba, pero ahora con escritura, escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que los costos reducidos son mayores que cero, entonces, como yo levanté el supuesto de que la variable reducida era nula, la variable en el resto era nula, ahora es positiva, explícitamente positiva, entonces cuando XR crece, entonces la función objetivo crece, pero no me gusta, eso no me gusta porque estoy en mínimo, ¿ya? Si fuere máximo, hay que hacer la correspondiente deducciones para el otro lado, pero no me gustaría que se mecanizaran con eso, sino que lo entendieran en términos lógicos. Es natural que si yo a un término le agrego algo positivo, no me guste si es que lo estoy achicando, y para el otro lado, si, al sentido inverso, si es que estuviera maximizando. ¿Ok? Entonces, eso ya nos dice, pero en el extremo, si es que todos los coeficientes, los coeficientes de costos reducidos de las variables no básicas fueren positivos, si es que todos lo fueran, entonces estoy en el óptimo. ¿Ok? Si es que esto se diera para todo, entonces estoy en el óptimo. Y eso ya es la primera condición. Pero pongámonos en el caso más complicado. ¿Qué pasaría si es que existe uno o más de los coeficientes que fuera negativo? Y cuando todos los coeficientes, cuando uno o más de los coeficientes de costos reducidos es negativo, implica que cuando alguna de esas y la correspondiente variable en el resto fuere positiva y empezara a crecer, entonces como el coeficiente de costo reducido es negativo, cuando XR crece, estoy agregándole un término negativo a la función objetivo y por ende esta decrece. Y eso sí me gusta, ¿ok? Porque estoy minimizando la plata. Entonces, justo acá, en esta pregunta que está aquí marcadita con esta estrella que acabo de remarcar en los cuadraditos, justo esta pregunta es el corazón del simplex. Me da una condición para cuando encuentro el óptimo, que es que si esto se da para todo J, la primera condición se da para todo J, es decir, si todos los costos reducidos en un problema de mínimo son mayores que cero, entonces estoy en el óptimo, necesariamente. Pero también me plantea la duda para seguir investigando y decir, bueno, pero ¿qué pasaría si alguno de los costos reducidos fuera negativo? Es decir, que me convenga que crezca la variable en el resto. Y si eso sucede, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Y por ende, este cuadrito que está acá, que mucha matemática no tiene, sino que es preguntas, son las preguntas claves del simplex, esto que está acá. Son las preguntas claves para seguir con el simplex. ¿Ok? Entonces,
preguntémonos lo siguiente. O sea, no preguntemos, formalicemos. Si es que no me conviene, que esto que está acá, si es que no me conviene que ningún R, J, que ninguna variable en el resto entre, entonces estoy en el óptimo, que es lo que, por supuesto, equivale a decir con que todos los costos reducidos de la variable en el resto son mayores que cero. ¿Ok? Si que todos los costos reducidos de las variables no básicas son mayores que cero, entonces implica no me conviene que ninguno entre y estoy en el óptimo. Esa es la parte más fome y más directa del simplex. Pero ahora pongámonos en el caso complicado. ¿Pero qué pasaría si hay uno? ¿Existe alguno de los costos reducidos que es negativo? ¿Cuál escojo? Porque ahora la pregunta es, si es que existe uno que me conviene, ¿cuál escogería? Y ahora nos sirve la siguiente análisis económico. Si es que ustedes tienen dos variables que están en el resto, que ustedes saben que son nulas en el vértice que estaba antes, ustedes saben que son nulas, no las estaban considerando. Si es que esas dos variables, ustedes tienen los dos coeficientes de costos reducidos, y un costo reducido es menos 5 y el otro es menos 100, me gustaría que ustedes escribieran en su chat si es que la alternativa A es menos 5, el costo reducido de A es menos 5. Y B, si el costo reducido de la variable B, que mala letra, mala letra, es menos 100, me gustaría que en su chat, porfa, ustedes me escribieran. Tengo dos alternativas. Imagínense que tienen dos variables no básicas. Hago la pregunta. Tienen dos variables no básicas. Están en un problema de minimización. Y saben que los costos reducidos de la variable básica 1i es menos 5 y que el coeficiente de costos reducidos de la variable 2i es menos 100. Sin repetir el significado del costo reducido, que justamente les da la respuesta a la pregunta, pero supongan que con su conocimiento hasta este punto, ¿cuál de las dos variables en el resto? Porfa, los micrófonos, chiquillos, porfa, los micrófonos. ¿Hay alguien con micrófono abierto? Juan Pablo, porfa, Villalobos, porfa, ahí te muteé. Ahí, de nuevo, hago la pregunta. Imagínense, tienen se enfrentan a la siguiente decisión. Se dan cuenta que dos de los costos reducidos son negativos. ¿Ya? Están en un problema de minimización, tienen dos costos reducidos negativos y tienen que decidir entre el costo reducido de la variable 1i o el de la variable 2i. Tienen que decidir cuál de esas dos variables me conviene más que deje de ser nula. ¿Cuál? Láncense. La primera, 1i o 2i. 2i. Ok. Súper, súper. Quería ver, veo que está de corrido y los que a lo mejor están pensando en la otra, súper, súper. Esa es la respuesta. La respuesta es las dos. ¿Dónde está la justificación de la respuesta? La respuesta es la siguiente. El costo reducido, que yo sé es menos 5 y menos 100, es, si fuera plata, que en general la función objetivo es plata, es la cantidad de pesos que baja la función objetivo, puesto es negativa, por cada unidad de la variable en el resto que ustedes incrementan. Es decir, por cada vez que ustedes le suman 1 a ese x sub r correspondiente, en este sería el x sub r 2i, por cada vez que ustedes le suman 1,
van restando 100 pesos al costo en la función objetivo. ¿Ok? En comparación con este de acá, que serían solo 5 pesos. En el caso 1 serían solo 5 pesos. En la primera son 100 pesos menos por cada unidad. Ese es el significado económico del costo reducido, que es súper importante. ¿Ok? Entonces, si ustedes se encuentran en la disyuntiva de que uno o más de los costos reducidos son negativos, escojan el más grande. Váyanse por el más grande, porque el más grande módulo de entre los negativos, el más negativo. ¿Por qué? Porque se les trae un mayor beneficio en términos de que les baja más los costos en un problema, en los costos es un problema de minimización. ¿Ok? Y esto justamente es algo que ustedes ya conocen y que se llama el criterio de entrada a la base. Es decir, si es que no estoy en el óptimo, pero sé que uno o más de los costos reducidos es negativo, tengo que escoger aquel que es más negativo para que entre a la base. Sé que se pueden mecanizar con esto, pero entiéndanlo con la lógica económica y no tienen para qué mecanizarse. Simplemente van a saber, oye, ok, es obvio, tengo que escoger el que más me baja los costos, y el que más me baja los costos es el más negativo. ¿Ok? Después de eso, con eso ya tenemos el criterio de entrada a la base, que formalmente, en términos matemáticos, tengo que encontrar uno de los elementos de ese vector de variables que está en el resto, uno de ellos debe entrar. Pero lo que ando buscando es su argumento. Entonces lo planteo matemáticamente como el argumento del máximo de entre aquellos índices que están en el resto, que no son base, sobre todos los costos reducidos que son negativos, el máximo del módulo, o el mínimo, da igual, que el mínimo sin el módulo, como quieran plantearlo, ahí está bien planteado. Simplemente lo usé así para usar la nomenclatura del libro que está base, que es el Basara, que también lo hace así el Hillier y Lieberman, pero ustedes entienden, es el más pequeño, el más negativo, ¿ok? El más negativo. Y de entre los más negativos, por supuesto, le saco el argumento y encuentro el correspondiente coeficiente de la columna, que es el que está importando. Después de eso, yo sé cuál es el que más me conviene, pero pregunta, tal como está ahí, ¿puede crecer hasta infinito? Y la respuesta es en general no, a menos que sea acotado, como una pregunta que me hicieron más arriba. En general no, en general vamos a tener dominios acotados y en general la solución va a estar en un vértice. Vamos a movernos en ese tipo de problemas en general en este curso. Entonces, de nuevo, dice, ok, si en general no, entonces, ¿hasta dónde puedo crecer? ¿Cuánto puede crecer? Porque yo quiero que el X sub RJ entra, que es el que me da más plata cuando entra a la base, al crecer, el que más plata me da, pero no sé hasta dónde. Entonces, esta primera decisión de entrada es una decisión económica. La primera fue una decisión económica porque decidí, bueno, el que más ahorro de costo me trae, el que más me ahorra plata, entonces ese entra. Pero ahora la decisión de hasta dónde crece ese que yo decidí entrar es una decisión que no necesariamente tiene, que no, de hecho, no que necesariamente, que no tiene relación con economía, sino que es una relación geométrica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en un problema de optimización, cuando ustedes hacen el B por XB más R por XR igual a B, o menor igual que B, o mayor igual que B, ustedes en forma inherente tienen que conservar esta restricción. Entonces, cuando el XR crece, van a estar afectando aquellos valores que se quedaron en la base. Entonces la respuesta es geométrica. Ustedes van a hacer crecer el XJ entra, el XRJ entra, lo van a hacer crecer hasta cuando en el límite de cuando esta restricción, cuando su conjunto de restricciones se siga cumpliendo. Y ustedes me van a decir, pero profe, eso no es una restricción, son un conjunto de restricciones, son M restricciones. Súper bien, son M restricciones, entonces hay que probar una por una. Y la primera que tope, que tenga esa condición crítica, en la cual ya no se pueda seguir cumpliendo, es la que marca el límite. Porque cualquiera que esté más arriba
va a estar ya violado ese límite. Y el límite lo da el hecho de que el x sub b necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Es decir, ustedes cuando hacen crecer la variable en el resto, para que esta igualdad se siga cumpliendo, algunos de los valores de x, b, se van a ver modificados, pero va a haber uno en el límite que va a ser el primero que se anula, que si ustedes la siguen haciendo crecer, te pediría que la variable básica fuera negativa, pero eso no puede ser por definición, ¿ok? Porque estás al borde de tu límite. Entonces, dicho en corto, el XR que entra crece hasta que la primera de las variables básicas se anula. Repito, el X sub RJ entra va a crecer hasta que la primera variable básica se anula. Y esa pregunta que yo hice aquí, que es ¿hasta cuándo puede crecer? Si es que el otro era el criterio de entrada, esa pregunta me da lugar al criterio de salida. Porque esa primera variable básica que se anula es la que sale. ¿Ok? Escribámoslo. Escribámoslo. Nosotros sabemos de esta expresión que está acá, que si la buscan más arriba, que lo está, es b a la menos 1 por b, que es sb barra, menos b a la menos 1 por r, que es sy, por xr, es eso que está ahí arriba. Cuando eso sucede, yo tengo que entonces plantear esta ecuación en ese límite que acabamos de decir. O sea, esta restricción que está acá, la puedo reescribir de esa manera, de modo de dejar escrito, en términos del x sub p, esa restricción que, que debo respetar. Pero como b es invertible, la base b a la menos 1 existe, y lo puedo hacer, yo puedo despejar el xb tal como está ahí, tal como está acá. Y si eso pasa, entonces me puedo poner en esa condición de borde. Yo sé que el xb debe ser mayor o igual que 0. Y por ende, cuando sea igual a 0, es cuando me trae problemas. Y como tengo la expresión para el xb, puedo calcular ese punto de quiebre, cuando xb es igual a 0. ¿Ok? Puedo calcularlo, es posible calcularlo. ¿Ok? Entonces puedo hacer crecer el xr, j entra, para el caso particular del j entra, puedo hacerlo crecer y testear para las variables que están en la base, cuál es la primera que se anula. ¿Cómo lo hago? Igualo a 0, este lado que está acá, y calculo entonces el más chico de los XR para los cuales esto se cumple, que es esto que está acá. Fíjense, lo voy a explicar un poquito para que ustedes vean. ¿Qué es lo que hago? Tomo esta cuestión, perdí la resolución y la estoy recuperando. Denle un segundo a mi computador que está recuperando la resolución. Yo la recuperé, pero díganme un par que me dé feedback. ¿Recuperó la resolución mi pantalla en sus computadores? Súper, gracias, Hernán. Súper, gracias. Súper. Entonces, miren lo siguiente. Cuando yo les dije, supongamos entonces para cada uno de las variables que están en la base, que se anula. ¿Por qué? Porque quiero encontrar el punto de quiebre, el punto crítico. Pero son todas, tengo que evaluarlos para todas. Entonces, ¿cómo lo hago? Esa ecuación la hago uno a uno. Y cuando la hago uno a uno, me tengo que enfocar solo en el XRJ entra, porque es el que va a crecer. Los demás son cero porque no me convienen tanto. El J entra es el que más me conviene. Y cuando el J entra, lo hago crecer, entonces tengo que encontrar y enfocarme solo en aquellos valores en los cuales al crecer el J entra, esto se puede anular. Este término completo, esta igualdad que está acá, me lleve a 0. Como el B sub I barra es positivo por definición, ¿por qué es positivo por definición? Porque el B barra es B a la menos 1 por B, pero eso es por definición el vértice de la solución básica factible, que es mayor que 0 por definición, porque es un problema, por algo hicimos un problema en su forma estándar. Así que B siempre es mayor que 0, y por ende, si al crecer este término que es el J entra,
para que esta cuestión se anule, necesariamente el coeficiente de ese y, que no es más que B a la menos 1 por R, el coeficiente de esa matriz debe ser positivo. Porque si no, cuando el otro el XRJ crezca, nunca jamás voy a anular, porque no es posible anular. Entonces, solo para aquellos coeficientes que son positivos, yo me aseguro que con este menos puedo hacer que esto se anule, y entre ellos evalúo el primero, por eso es un mínimo, el primero que cumpla con la condición de corte. El primero que cumpla con la condición de corte es simplemente despejar desde esta ecuación cuánto vale XR, que es B y barra partido por I sub I J entra. ¿Y a cuál I es el que ando buscando? Bueno, el más chiquito, y por ende el I que entra es el argumento de ese mínimo. Y por ende ese es la variable básica que primero se anula al crecer la variable no básica que entra. ¿Ok? Fíjense que esto que está acá es el simplex completo. Yo sé que no ha tenido forma de pseudocódigo ni nada. Por demás está escrito en el apunte, en PDF y en látex, que les copié en el Canvas. Pero para mí lo relevante de esto es toda la conceptualización. Porque lo otro, la interpretación económica, ya la vimos. La interpretación en el Excel ya la vimos. Me importa mucho que también tengan esta interpretación, que es la interpretación, la parte ya matemática, que es muchas veces que algunos de los cursos se quedan solo en esto. Pero nosotros comenzamos con lo más simple y ahora terminamos como con las bases teóricas. Comenzamos de lo más general y llegamos a lo más particular. ¿Ok? Un resumen muy chiquitito, el pseudocódigo igual está en el Gillier, el Lieberman, el pseudocódigo está en el Basará, el pseudocódigo está en el apunte que les envié, y acá lo escribo muy en cortito, por eso pero está muy somero. Y lo primero, entonces hagamos un resumen de eso que escribí teóricamente hacia arriba. Lo primero es tener una solución básica factible inicial, un vértice, que nos cae del cielo, pero en realidad ustedes saben que no cae del cielo, sino que lo entrega la fase 1. Con eso yo puedo hacer esta inicialización y decir, conozco la base, conozco el resto y puedo empezar a calcular los costos reducidos. Luego que calculo los costos reducidos, me pregunto, ¿quién de esos costos reducidos es el que más me conviene que entre a la base? Porque es el que más beneficio me trae al bajar más los costos. ¿Ok? Y yo puedo preguntar eso. Y si todos los costos reducidos son positivos, listo, Flor, estoy en el óptimo y no tengo nada más que hacer. Pero si no fuere así, y uno o más de los costos reducidos es negativo, yo debo seguir y debo preguntarme hasta dónde puede crecer aquel que más me conviene. Selecciono el que más me conviene, lo hago entrar a la base y lo hago crecer, tal como lo estábamos haciendo acá en ese criterio. Y por eso le pongo que es el criterio, el criterio de salida de la base. Ya, perdónenme, esto está mal escrito. Aquí está súper mal escrito y lo voy a corregir después cuando se lo. Este es el X que sale de la base. Ojo, aquí hay un error. Acabamos de pillar un error. Horror. Arréglelo. ¿Ya? Por favor. Arréglelo. No voy a censurar nada. El error va a quedar escrito en la web cuando quede grabado. Pero arréglelo. ¿Ya? Arreglen el error. Es el I que sale de la base. ¿Ok? Que es el paso 4. Y después de eso hacemos el famoso pivote, que significa hacer un pivote, cambiar el entra por el que sale, intercambiar esas dos columnas y reconstruir nuevamente la base y el resto para volver a recalcular todos los costos reducidos. ¿Ya? Y esto se itera ¿hasta cuándo? Hasta que todos los costos reducidos son positivos, llego a un óptimo y termino. Yo sé que es una forma extraña de ver el simplex porque lo vimos en forma súper teórica desde acá, pero fíjense que nos planteamos dos preguntas fundamentales. La primera esta es la primera, ¿qué pasa si levanto el supuesto de que la variable en el resto sea nulo? Eso es lo primero, lo que me da lugar a hacer todas las consultas respecto del costo reducido. Y la segunda pregunta, que es clave en esta cuestión, es ¿hasta cuándo puede crecer? Con esas dos preguntas cualitativas desarrollamos
bueno, con un poquito de matemática, pero con esas dos preguntas cualitativas desarrollamos todo el simplex, ¿ok? Que si ustedes se mecanizan, por supuesto, es esto que está acá, pero me gustaría que dominen bien todo lo que el tema conceptual que hay detrás, ¿ok? Vamos a, me gustaría que, bueno, ya tuvieron una ayudantía de Excel, supone que iba, mi idea era que ya tuviéramos esto pasado cuando, en términos teóricos, cuando esa ayudantía, cuando ustedes la tuvieran, pero como ya lo había visto yo mismo en la interpretación geométrica, dije que sería bueno que ya empezaran a tener esa ayudantía, y me dijo Raúl que en general había tenido buen feedback por email, también por el, por los comentarios que le habían llegado de los que más conoce, algunos que conoce personalmente, digamos. Y si hay dudas, porfa, levanten la vía foro, no hay problema, pero quiero que sea un conocimiento súper completo desde la modelación, la interpretación geométrica, la interpretación económica y teórica que la vi ahora en esta clase, ya que la vimos mezclado todo lo teórico con lo económico en esta clase. Hay algunos conceptos que necesitamos repasar también, que me gustaría ponérselos ahora un poquito en términos gráficos, que son el concepto de dos teoremas, son tres en realidad, pero los dos teoremas que son el de dualidad y de holgura complementaria. En dualidad se separa en dos. eh, Vicente Lira, ¿cuál es el archivo que hizo en LaTeX y subió a Canvas? Está en el primer módulo, Vicente, está en el primer módulo de Canvas. Debiera estar en el primer módulo y si no está, lo subo, pero lo subí anoche o antenoche, no me acuerdo. Es el primer, está de los primeros, ¿ya? Y si no está en los primeros, también busca el primer correo cuando le puse bienvenida al curso, que fue antes de que comenzaran las clases. Ahí también copié el PDF, ¿ya? Avísame tú mismo, si no lo encuentras, yo lo subo de nuevo al Canvas, no hay problema. No hay problema. Dale. Entonces sigamos. Con el teorema de dualidad es lo siguiente. El teorema de dualidad es que dice lo siguiente, es que si uno plantea el primal, supongamos para seguir en la misma línea, le puse mínimo en la forma canónica, para seguir con el mínimo, igual la forma canónica mínimo, tal como como hicimos el simplex, para eso lo hice nomás. Eh, si uno plantea el primal en su forma canónica de minimización, uno siempre puede escribir el dual con las reglas de dualidad como lo estoy marcando ahí en la pantalla. Si el mínimo es C, todo esto que están aquí son vectores, por supuesto, que esto es solo el dominio que está acá, no le pongo la flechita arriba, pero ustedes saben los dominios que pusimos la nomenclatura arriba. El dual siempre va a tener esta forma. Y el dual tiene esta forma en la cual yo construyo para cada una de esas restricciones que está aquí, construyo una correspondiente variable dual, y esa variable dual por construcción, dado que está en la forma canónica, va a ser positiva. ¿Ok? Cada una de esas restricciones tiene una variable dual positiva por construcción, porque es mínimo y mayor que. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Uno tiene esa interpretación que es mecánica, pero también tiene la interpretación económica. Y la interpretación económica es la siguiente. Si ustedes están en el agente, si ustedes son el agente primal, y ustedes están tratando de construir algo o comprar algo que tiene un cierto costo, que está en su función objetivo, ustedes van a utilizar una cierta cantidad de insumos, y esos insumos van a estar definidos por el lado derecho, right hand side, o lado derecho de sus restricciones, y esos insumos pueden ser capacidad en bodega, puede ser un presupuesto, puede ser lo que sea, o pueden ser requerimientos mínimos, como el problema de la dieta, tengo que comer más que tanto cantidad de cierto mineral, no sé qué, pero esos son insumos. Esos insumos tienen precio. Y los precios para ustedes, y un precio marginal, tienen un precio en el mercado, pero además tienen un precio marginal, que fue todo el análisis económico que hicimos en la clase pasada. Cada uno de esos costos marginales justamente están representados en el dual, que es el que está acá. ¿Okay? Entonces está el agente primal, el agente dual. Les pido
vayan a 2 clases más atrás, donde explicamos esto, y en la clase anterior también, donde explicamos esto en más detalle, para no detenerme ahora por tanto rato en la misma explicación. Pero uno siempre puede construir esto de esta manera. Lo que me importa ahora no es esto. Lo que me importa ahora es lo siguiente. Por un tema, antes de eso, por un tema de nomenclatura, yo pudiera siempre escribir, si yo tengo la matriz A, y la matriz A, yo quiero escribirla en términos de todas sus columnas, a cada una de estas columnas yo le puedo llamar B.J, ¿ya? Que son todas las filas, por eso el punto, y la columna, la correspondiente columna J. Y J corre de 1 a n. ¿Sabes? ¿Okay? Estos son los betas. Pero también puedo escribirla, y son exactamente lo mismo, puedo escribirla como la fila, alfa. ¿Okay? Y es un tema de notación nomás. Es un tema de notación simplemente. Que yo puedo escribirlo y agruparlo. Es simplemente un tema de notación. ¿Ya? No se olviden de eso porque lo voy a ocupar después un poquito más adelante para escribir el teorema de cura complementaria. Quiero explicarles el teorema de dualidad. Y el teorema de dualidad es el siguiente. Pongámonos en este mundo donde tienen el problema primal P, que es de minimización, y el problema dual D, que es de maximización. Primal mínimo, dual máximo. ¿Ok? Cuando uno está en presencia de un problema de optimización en que su primal es de minimización y su dual es de maximización, el de minimización, en la medida en la que uno va mejorando en algún método, supongamos que es el simplex, ¿ya? Y supongamos que esas son las iteraciones. En el eje X tengo las iteraciones del simplex, ¿ok? Si yo en el eje X tengo las iteraciones del simplex, es natural pensar que en el problema primal yo voy a comenzar de un valor muy, muy grande que quiero cada vez hacer más pequeño y voy mejorando a través de las iteraciones del simplex hasta que llego a un punto en el cual encuentro el óptimo. Bajo y encuentro el óptimo, que es más chiquito que, por supuesto, que el punto inicial donde pillé, porque siempre voy mejorando. Para el otro lado, me refiero en el dual. Si el dual es de maximización, lo habitual es que yo comience de un valor, mi solución básica factible inicial, sea un valor muy, muy malo, digamos, es decir, muy, muy pequeño, y yo lo haga crecer a través de las iteraciones del simplex hasta llegar a un cierto óptimo. ¿Qué es lo que me dice el teorema de dualidad? El teorema de dualidad me dice lo siguiente: si ustedes tienen dos puntos, cualquiera, que son solución, no necesariamente optimal, pero que son solución del primal, supongamos que al primal le vamos a llamar z y de x es el primal. Y al otro le voy a poner w de pi, es el dual. Entonces, si ustedes tienen dos puntos, cualquiera, no necesariamente alineados en la línea vertical, pudiera ser este punto, es decir, ese punto que estoy escribiendo ahí, el z de sx, y tuvieran este punto que está acá, que le voy a llamar w de ese punto que está ahí. Lo que dice el teorema de dualidad débil, es que z de x siempre es mayor o igual que el w de pi. Para todo par, para todo punto factible, tanto primal como factible dual. Siempre, que es lo que está puesto en la figura, en el grafiquito. ¿Okay? Esto se llama el teorema de dualidad débil, el cual, como es costumbre en mí, no voy a demostrar. ¿Okay? Que no es lo relevante, lo que me importa a mí es el gráfico que está ahí. ¿Y qué es lo que dice el teorema de dualidad fuerte? El teorema de dualidad fuerte dice lo siguiente, que es este punto que está acá y que estoy marcando en un tremendo cuadrote. El teorema de dualidad fuerte dice que en el óptimo, estas dos cuestiones son iguales. Y le puse asterisco porque es el óptimo. El teorema de dualidad fuerte dice que si el primal está en forma canónica de minimización, si el dual está en forma canónica de maximización,
En el óptimo, los dos valores tienen exactamente el mismo, los valores de la función objetiva son exactamente iguales. Por supuesto, ¿bajo qué supuesto? Bajo supuesto que son no acotados y no estamos en un mundo de situaciones singulares, créanme que no me voy a detener a eso. O sea, el problema, ambos tienen solución, son acotados, son bien comportados, y si eso funciona, entonces son exactamente iguales. Hay una pregunta, déjenme. El teorema de dualidad débil, que repita el teorema de dualidad débil. Teorema de dualidad débil, porfa, mirar el gráfico que está en la pantalla, y supón que tú tomas dos puntos, tomas el punto pi A y tomas el punto XA, ¿ok? Que son dos puntos que son soluciones factibles tanto del dual como del primal respectivamente. Esos puntos, si tú los evalúas en sus correspondientes funciones objetivos Z y W, si tú los evalúas de esa manera, entonces necesariamente siempre el Z está por sobre el W. Eso es lo que dice el teorema débil. Y el fuerte es que en el óptimo, cuando ya terminaste de iterar en ambos casos, converges al mismo valor. ¿Ok? Bueno, estaba escrito, no, lo escribí ahí como para aprovechar la figura, pero todo lo que acabo de decir recién, para todo, no solo para Carlos, está escrito acá, ¿ya? Está escrito. Lo escribí ahí, lo escribí. Asumiendo que ambos problemas tienen óptimo, que son no acotados, asumiendo que todo es bien comportado. Después de eso, vamos con el siguiente teorema, el teorema de holgura complementaria. Bueno, perdón, 2 segundos. Ojo con la teoría de dualidad. Teoría de dualidad, esta es dualidad lineal. No siempre, dualidad es una característica que a veces se tiene con otras técnicas, no solo dualidad lineal. Hay otras formas, bueno, dual. Hay otras personas que hacen otros tipos de duales, no me voy a meter en explicar porque si no capaz que no me entusiasme yo mismo en definirlos, pero hay otros tipos de duales, por lo menos 4 familias extra de duales, y la gracia del dual, que sea cual sea la técnica de dualidad que uno ocupe, es que toda la información contenida dentro del dual, del primal, está contenida en el dual. Si ustedes tienen alguna información, tienen toda la información del primal, necesariamente tienen toda, y pueden recuperar toda la información del dual. ¿Ya? Si tienen el óptimo, obtienen el óptimo. Si tienen el X, pueden sacar el pi. Si tienen todo. O sea, ustedes conociendo el primal, conocen el dual. Es la gracia, de hecho, de esa casa. Juan José, efectivamente es lo que voy a explicar ahora. Está súper bien. Dice, pregunta, ¿la dualidad sirve para fijar precios o no? Sí, es la forma más básica de fijar precios. Se llama la teoría marginalista de precios. Y, y es la forma en la cual uno le pone valor al costo en el margen al margen que uno le puede sacar a los insumos. Las metodologías de precio en general son un poquito, pudieran diferir del costo marginal de la teoría marginalista. Uno suele cobrar más, pero una base de cobro es esta. Y le explico ahora. Hay un teorema que se llama el teorema de holgura complementaria, que dicta a partir de la mera derivación de las condiciones de primer orden del primal y del dual, que dicta que en el óptimo, es decir, en X asterisco y pi asterisco, se tiene que, y esto es por escribir las condiciones de optimalidad de primer orden, no las voy a desarrollar acá, se tiene que la diferencia de las restricciones del primal, es decir, el lado derecho menos el A por X, multiplicado por pi en el óptimo es nulo, y lo mismo en el caso del dual. Si es que ustedes hacen la diferencia del A pi menos C con el correspondiente X para cada una de las variables en el caso del B y para cada una de las restricciones en el caso A, ustedes tienen que necesariamente esa igualdad, eso es cero si es que estamos en el óptimo. Viene de la condición de optimalidad de primer orden.
Fíjense lo siguiente, cómo esto nos lleva a la fijación de precios. Esto nos lleva a la fijación de precios de la siguiente manera. En general, cuando uno está en el óptimo, uno pudiera no, pero en general uno pudiera pensar que tanto el valor de pi como el valor de x son no nulos. En general, pudieran serlo, pero en general son valores no nulos, ¿ya? Y cuando esos valores son no nulos, uno se puede empezar a preguntar qué pasa con estos componentes que están acá, que son el bi menos alfa y x, y el beta por pi menos c, que son los correspondientes diferencias de esta restricción en el dual y de esta restricción en el primal. Fíjense que ese es a x menos b y este es a pi menos c. A pi menos c, a x menos b. ¿Qué es lo que significan en términos prácticos? En términos prácticos es lo siguiente. Si ustedes están en el óptimo, y la variable correspondiente, pi, espérenme que se me pegó esto acá. Voy a borrar aquí. Ahí sí. Si ustedes están en el óptimo, voy a ponerlo con un ejemplo. Si están en el problema de la dieta, y en el problema de la dieta ustedes se dan cuenta que les sobró, que no, que consumieron más de un determinado nutriente, que por ende como que les sobró el nutriente. Eso implica que esta diferencia es mayor que cero. ¿Ok? Porque no se cumplió en el borde la restricción. Y si esa diferencia es mayor que cero, para que esto se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, necesariamente la variable dual asociada a esa restricción debe ser nula. ¿Cuál es el significado económico de esto? Es que si a ustedes les sobra algún insumo, lo tienen de más, tienen espacio de más en la bodega, tienen horas de más de trabajadores, tienen algún elemento químico que les sobró, ustedes no van a poder hacer un valor marginal adicional con ese bien, puesto no están, cualquier cosa que hagan fuera de ese punto no es optimal para ustedes. Y por ende, si a ustedes les sobró alguno de esos elementos, por ejemplo, el elemento B sub I, que pudiera ser espacio en bodega, ustedes lo mejor que pueden hacer es transarlo en el mercado al precio del mercado. ¿Ok? Pero no tiene sentido que ustedes vayan a tratarlo de transar a un precio mayor, puesto que ustedes no pueden hacer un beneficio con él, y si lo venden a un precio mayor que el del mercado, nadie se los va a comprar. Ningún cliente racional se los va a comprar. Pero ese es el caso fácil. El caso difícil es el siguiente. A ver, cuando dije eso lo anterior es porque este pi para que era cero, y ese pi representa el costo marginal o el precio marginal. Pero veamos el otro caso. Imagínense ahora que se gastaron todo. O sea, que están, no se gastaron, están al límite. Que esa diferencia es igual a cero. Que consumieron justo, que se gastaron toda la capacidad de una bodega. Se la gastaron enterita. Tenían no sé cuántos litros, no sé cuántos, chorrocientos litros, se los gastaron todos de la bodega. Si es que se gastaron todos esos litros de bodega, ustedes pudieran hacerse la pregunta, ¿estarían dispuestos ustedes a sacar algo de su propio producto para venderlo y arrendar la bodega? Y la respuesta es sí, pero ¿a qué precio estarían dispuestos a sacar ese litro de bodega? Al precio pi. Porque sería la única forma de compensar lo que ustedes dejarían de ganar por efecto de ocupar ese espacio en bodega con otra cosa. Es decir, en el mercado ustedes debiesen vender ese espacio de bodega al precio de mercado más este precio pi. Porque si no, ustedes no hacen plata.
Pero muy probablemente, si ustedes van a vender al mercado a ese precio de mercado más pi, muy probablemente poca gente o casi nadie les va a comprar, solo alguien que realmente lo necesite. Siempre pudiera haber alguien que lo necesite. Pero el ejercicio que ustedes deben hacer para no perder plata, digamos, es precio de mercado más pi. Por eso que pi se debe interpretar como un precio marginal. ¿Ok? El pi es el precio sombra. ¿Cuáles son los sinónimos que tienen? Había una pregunta, y el pi es como el precio sombra, el precio es el precio sombra. El pi es el precio sombra. ¿Qué nombres tiene? Multiplicador de Lagrange, variable dual, precio sombra, costo marginal. Todos esos son sinónimos, ¿ok? Todos esos son sinónimos para, la, para estas variables duales, ¿ya? Voy a hablar, y si alguna vez los digo, de verdad créanme que son sinónimos y disculpen ahí que soy laxo con la nomenclatura, pero precio sombra, costo marginal, multiplicador de Lagrange. Lo que generalmente ocupo más variable dual. Lo que más ocupo es multiplicador. Generalmente le digo multiplicador. Cuando digo multiplicador, me estoy refiriendo a la variable dual. ¿Ya? Ok, el análisis es análogo con el X y con esta restricción, fíjense que tienen exactamente la misma forma funcional, es exactamente lo mismo. Uno tarifica al otro, el primal tarifica al dual y el dual tarifica al primal, son exactamente digamos, iguales. ¿Ok? Esta cosa ya la había dicho, pero las repito, a partir del primal siempre se puede sacar la información del dual. Pueden hacer análisis de sensibilidad a partir de, y esto lo van a ver en la ayudantía. La ayudantía van a aprender a hacer como eso que saben hacer, leer desde el Excel, ahora lo van a saber de dónde viene a mano, cómo se puede calcular a mano, análisis de sensibilidad del lado derecho, y también cómo se hace el análisis de sensibilidad de los costos en términos manuales, que sepan qué es lo que está haciendo el Excel, el solver de Simplex de Excel cuando lo vieron en Excel. ¿Ya? La idea es que también lo vean en un ejercicio y le voy a pedir a Raúl, le voy a pasar un ejercicio a Raúl para que lo pueda desarrollar en detalle más allá de tan solo el Excel. ¿Ok? Eh, que pudiera quedar aquí, pero voy a enunciar no he colgado, creo, esta clase que voy a decir. Voy a grabar, acabo de dejar todo esto grabado, de hecho, como no venía preparado, voy a abrir ahora. Después que terminado este capítulo, vamos ahora a comenzar con el siguiente capítulo que vamos a hacer es el capítulo que tiene que ver con modelos y métodos para problemas con estructura de red. Vamos a ver dentro de este problema, está en el apunte, esto está en el apunte y también en el Gilier. Ok, está en el apunte en el Gilier Lieberman. Igual lo escribo acá, porque me gusta, me siento como más cerca, y creo que a ustedes les sirve más quizás estar contando la historia y poder ir rayando. Vamos a partir con este capítulo nuevo, pero les voy a dar una breve introducción de qué se trata, pero no vamos a entrar en el detalle. ¿De qué se trata este capítulo? Vamos a ver una familia de problemas. Porfa, perdón, planteen preguntas de la parte anterior, échenle con preguntas al foro, preguntas por acá, me devuelvo, no hay problema. Hagan uso del foro, me han llegado algunos correos, igual los respondo, no hay problema, pero porfa, para que todos sus compañeros aprendan de sus preguntas, privilegien el foro, porfa. Ya no tengo mayores problemas, solo que me demoro un poco en responder los emails, pero háganlo por sus compañeros, que pudieran tener exactamente las mismas dudas que ustedes y no se atreven a preguntar. ¿Ya? Así que pregunten por el foro con confianza, se va a abrir un foro especial para esta clase, hoy mismo en la tarde, y les voy a colgar el video de esta clase también. Les cuento el tema que viene, que es el tema 3, y el orden que tiene, ¿por qué es así? Porque bien, el tema 3 habla de redes. Las redes son un caso en el cual ya empezamos con programación entera, pero tienen una característica particular que ya se las había mencionado, y esa característica particular es que yo puedo solucionar este tipo de problemas bajo ciertas características que ya las voy a explicar, pero que son muy simples de cumplir, y obtener soluciones enteras, pero utilizando simplex.
que es un método para problemas continuos. Ustedes van a decir, pero que no importa, ¿qué gracia tiene? La gracia que tiene es que Simplex se demora una milésima de tiempo de lo que se demora Branch and Bound, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este modelo, esta familia de modelos que vamos a ver, si bien son inherentemente problemas enteros, pueden ser resueltos en un tiempo muy, muy rápido, que son problemas fáciles de resolver. ¿Ya? ¿Cuáles modelos estoy hablando? Estoy hablándoles del modelo de transporte, del modelo de asignación, del modelo de flujo a costo mínimo, y para modelo de flujo a costo mínimo vamos a ver un método particular que es el método de simplex en redes. ¿Ok? El modelo de transporte es una abstracción de una red muy simple en el cual solo hay orígenes y destinos, en las cuales desde el origen hay unos ciertos insumos que son bodegas, que se deben llevar unos ciertos insumos a unos puntos de demanda, y esos transportes tienen un costo C sub I J que los conozco, y debo minimizar ese costo. Es el primer modelo. Segundo modelo, el modelo de asignación, en el cual también tiene la misma estructura de red, en el cual el origen pudieran ser, por ejemplo, empresas consultoras, y en el lado de las demandas pudieran ser proyectos, y yo debo asignar consultoras a proyectos. Pero ahora no es que existan cajas que se llevan de un lugar a otro, sino que es una asignación que tiene de una consultora a un proyecto. Y esa asignación tiene un determinado costo. En eso difiere. A partir de ese segundo problema, que es el problema de asignación, les voy a explicar esta propiedad que tienen estos problemas de red, que es la propiedad de la integralidad. La propiedad de la integralidad es lo que les dije recién, de poder resolver un problema entero como si fuera un problema continuo. Voy a explicar esa propiedad idealmente gráficamente. Yo puedo dibujar o hacerles un Excel, dependiendo de cómo me vaya con el pulso del dibujo. Y después de eso vamos a generalizar estas redes tan simples que estamos viendo, que sería de origen y destino, a una red genérica, un grafo genérico que tiene todos los puntos pudieran ser orígenes, todos los puntos pudieran ser destinos, hay demandas netas, producciones netas y hay puntos de transferencia. Con ese modelo vamos a desarrollar el simplex para redes, que se parece al simplex tradicional, pero tiene algunas extensiones y algunas interpretaciones súper buenas, que también tienen una visión geométrica que vamos a ver, y con eso completaríamos esta parte del capítulo. ¿Ya? Les voy a colgar esto, si es que no lo he colgado, voy a revisar si no lo he hecho, este capítulo del tema 3, si no lo he hecho lo cuelgo al tiro. Yo creo, idealmente me debiera gastar 2 clases y no más en este tema 3, pero pudiera extenderme más, y a todos les estoy diciendo lo mismo en todos los cursos de diplomado y de magíster y de pregrado, a todos les estoy diciendo lo mismo. Este semestre estamos privilegiando el aprendizaje profundo de los temas que alcancemos a ver, ¿ya? Entonces, voy a dejar, cuando lleguemos, yo les voy a hacer un comentario de qué cosas les pido que estudien solito y que puedan leer, pero prefiero que profundicemos bien en temas que deben saber, que queden sólidos con el conocimiento económico, teórico, gráfico, de implementación, con pocos temas, pero, pero no pasar a la rápida por muchos temas, después se les olvida todo, ¿ya? Así que para que sepan, si me demoro más, no importa, y si se ven asustados con que el calendario no va a dar, si no da, confíen en mi criterio, que créanme que voy a dejar cosas fuera que van a ser más accesorias, pero lo global, lo fundamental, vamos a alcanzar a verlo en profundidad. Bueno, lo dejo hasta ahí, y ya son la 1. Voy a colgar esta información ahora, voy a dejar de grabar, y nada, les doy buenas tardes, y cualquier duda, foro, si tienen alguna duda también ahora, también, encantado. Voy a, voy a colgar y empezar a editar el video, pero voy a quedar conectado mientras edito el video y eso, así que hay algunos minutitos para hacer preguntas, encantado de responder por el chat. Y si no, vayan directo por el foro. ¿Ok? Atento al Canvas, porfa, como siempre, que es la vía oficial de comunicación. ¿Ya? No es por correo, sino que es por Canvas. Ojo con eso. Que estén súper bien. Chao.